noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del lugar de donde nos están observando. Este es el programa Caro Cruz, donde vamos a analizar las tendencias filosóficas y las teorías psicológicas y los elementos curriculares para el desarrollo de la educación en nuestro país. Le damos la bienvenida al licenciado Eric Lange, él es comunicador social, donde hoy abordaremos el tema de la planificación educativa, con el cual tenemos dos invitados que nos hablarán sobre la planificación educativa. Uno es, como ya lo había mencionado, Eric Lange, y primeramente comenzaremos con su exposición. Eric Lange es un experto en planificación educativa y docente de la asignatura de taller de televisión desde la ciudad de Sucre. Muy buenas noches. Muy buenas noches, José, ¿cómo estás? Un saludo cordial a toda tu audiencia. Rick, cuéntame, ¿cómo se relaciona su asignatura con los niveles curriculares superiores? Bueno, para empezar, José, vale la pena resaltar que el taller de televisión es una materia técnica que es muy útil para los estudiantes de comunicación. Generalmente se caracteriza esta materia por estar en los últimos cursos de la carrera, y es en la que los estudiantes pueden materializar toda esa teoría que han conocido al principio de la carrera, mediante ya trabajos de producción audiovisual que son necesarios, ¿no?, para la formación del comunicador social. Y hay muchas materias, ¿no es cierto?, como esta, o asignaturas como tal, que están dentro de las carreras, que están dentro de las facultades y también dentro de las universidades, ¿no es cierto?, que es donde se articula también el conocimiento a través de la corriente que tiene, ¿no?, en este caso esta institución educativa como una universidad. Y luego ya tendríamos un ente mucho más grande, ¿no?, el CUV, ¿no es cierto?, que es el ente que articula todas las universidades y ayuda a dar un hilo conductor, ¿no es cierto?, de dónde va a ir el contenido, dónde va a ir la orientación de la educación, y pues eso sería en el tema, ¿no?, de la asignatura y de los niveles curriculares. Precisamente contamos con los principios de la Universidad Boliviana, que éstas se han erguido para el desarrollo técnico de profesionales, médicos, abogados y un gran etcétera, que nos permitirían la liberación nacional e independencia económica. Justamente en estos principios filosóficos de la universidad va nuestro segundo campo, que va en relación con estos fundamentos. Quisiera preguntarte, estimado Eric, ¿sobre qué fundamentos filosóficos consideras que debe ser asentada la planificación de tu asignatura y por qué consideras eso? En este caso, en lo que se trataría de la producción audiovisual y del taller de televisión como tal, la asignatura o el fundamento filosófico más importante de esta asignatura sería el pragmatismo, ¿no es cierto? El rol del docente, al ser una materia técnica y al ser un taller, es importantísimo. Y dentro del pragmatismo vemos que el rol del docente y del estudiante en relación es importantísimo, ¿no es cierto? Tanto el docente como aquel que le brinda, ¿no?, las herramientas y las facilidades para que el estudiante pueda desarrollar su conocimiento, y también el estudiante, al poder responsabilizarse del mismo, involucrarse y poder guiar él también su conocimiento en esta interacción que hay con el docente, ¿no? Quería preguntarte, ¿cómo consiste el aprendizaje? Bueno, José, creo que es importante, ¿no?, entender el tema del aprendizaje como una construcción, ¿no es cierto? El constructivismo es un elemento fundamental, ¿no es cierto?, para poder entender el aprendizaje. Justamente esa relación que tiene con el pragmatismo, ¿no?, es ese vínculo docente-estudiante, que se transmite a través de las técnicas, ¿no es cierto?, que utiliza el docente. Hay métodos que utiliza el docente para poder trabajar. Estos métodos van acompañados de las herramientas, ¿no?, que va a utilizar en el aula, que le van a ser a él de facilidad para poder brindar, ¿no es cierto?, las herramientas a los estudiantes. Y también es importantísimo el poder aterrizar el método de evaluación. En muchas áreas, más que todo de las ciencias exactas, vemos que el método de evaluación es a través del producto. Entonces ahí se pierde un factor importantísimo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el proceso, ¿no es cierto? Porque al llegar a adquirir un conocimiento y ese trabajo que tiene el estudiante y el docente, tiene un proceso de por medio, y ese es el proceso el cual tiene que ser evaluado para al final tener un conocimiento más pleno de lo que se quiere aprender, y que el docente pueda realmente tener un método tangible para poder ver que él ha hecho bien su trabajo. Para mí el tema del proceso y no el producto es importantísimo en esta área, ¿no? Y que sea
como el constructivismo lo dice, ¿no? Entonces, que el estudiante construya su conocimiento, que el docente sea el facilitador y que pueda el docente, al igual que los andamios en un edificio, poder acompañar esta construcción, dando los parámetros, asentando bien los cimientos y afinando bien todos estos, ¿no? ¿Qué elementos curriculares consideras que básicamente debe resguardar un modelo pedagógico? Perfecto, José. Es muy importante, ¿no? Este tema del modelo pedagógico. Si bien hemos venido siguiendo, ¿no?, un hilo conductor donde tiene que haber relación entre los distintos elementos, hay un elemento importantísimo, ¿no?, que es el cognitivismo, ¿no? Entonces, esa conciencia que uno tiene con su entorno es importantísima, pero al ser, digamos, la asignatura, un taller, entonces existe una rama del conductivismo que es el conductivismo social. Aparte del contexto y nuestro entorno, entender nuestra relación cultural que tenemos, nuestra realidad social, para poder interpretar ese conocimiento y poder interpretarlo a una realidad tangible y real. Entonces, así el comunicador social va a tener conocimiento sobre el contexto, va a tener conocimiento sobre lo que está haciendo, y a través de las herramientas de lo que aprendió en el taller, va a poder materializar esto en un producto que es un trabajo audiovisual. Entonces, cabe resaltar que antes de que termine la asignatura como trabajo de fin de curso, los estudiantes hacen un producto audiovisual, ¿no?, en el cual ellos pueden entender lo que es el proceso de la producción audiovisual. Entonces, desde lo que es la guionización, el proceso de rodaje y el proceso de postproducción. Entonces, ahí ellos se involucran con el conocimiento, y es importantísima también la participación del docente durante todo este proceso, ¿no?, en la preproducción, que son los modelos de guiones, en la producción, que son las herramientas que les van a ayudar a mejorar su capacidad de manejar una cámara, por ejemplo, un micrófono, y en la postproducción todo lo que es edición. Entonces, que ese material que ellos hayan preparado, hayan grabado y lo tengan, lo puedan materializar a través de un software de edición, ¿no? Entonces, este modelo, el social cognitivo, es importantísimo para esta asignatura. Evidentemente, se necesitan estos elementos para poder tener esa unión de teoría y práctica. Eso sería todo, estimado Eric Lange. Muchas gracias por tu entrevista. Hemos entrevistado al licenciado Eric Lange, experto en educación y comunicación social. Con nosotros será hasta la próxima, Eric. Gracias, José. Nos vemos la siguiente. Bueno, continuando con nuestras entrevistas, vamos a pasar a nuestro siguiente experto, en este caso José Portugal, experto en macroeconomía para la administración de empresas, que nos saluda desde Cochabamba. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes, estimado Eric, un placer estar aquí. Quisiera que nos ayudes a responder esta pregunta. ¿Por qué consideras importante la asignatura que tú tienes en el concierto del plan de estudios de su carrera o su programa de formación? La macroeconomía es una herramienta que nos permite hacer un diagnóstico y prevenir posibles amenazas para la economía nacional. Justamente por eso que la educación tiene que ser una praxis de la teoría. Como administradores de empresas tenemos que saber surcar las olas de la tormenta de una manera más eficiente y eficaz. Solamente posible esta adquisición mediante y necesariamente una experiencia vivida para poder determinar los ajustes exactos que debemos realizar ante un posible desplome u oportunidad en la economía nacional. Por ejemplo, tiene que ser pragmático más que todo, ¿no? Y también realista, porque el mercado fluye con sus propias leyes económicas. Entonces, si estamos ante una realidad de diferentes actores económicos en el plano macro, incluso meso, que es ya a nivel planetario, podemos observar de que un simple aumento de tensiones bélicas podrían generar un atraso en traer cargamento desde la China, o viceversa, traer cargamento desde Estados Unidos, ¿no? Lo que conlleva necesariamente a tener que ver el panorama internacional, si eres un importador, que son los que más plata mueven, cuáles son las dinámicas que se están dando en la política internacional, que también van a afectar a las economías nacionales como la nuestra. Precisamente por eso, estimado Eric, considero de que esta enseñanza
esta materia que se planea dar a los estudiantes. Perfecto, un interesante análisis, ¿no? De lo que es la importación y esa causa y efecto a veces que hay, ¿no? Entre las cosas. Quisiera que nos cuentes sobre qué fundamentos filosóficos consideras que debe estar asentada la planificación de tu asignatura. Y también quiero que nos cuentes por qué. Considero primordial el realismo científico y el pragmatismo, como lo decía un poco más arriba. Cuando tenemos una concepción material de la existencia, podemos observar más fácilmente las tendencias de las leyes de la naturaleza, porque consideramos que su existencia, independientemente de la idea subjetiva, desarrolla leyes propias que nos permiten aproximarnos más a la realidad, y entendiendo estas leyes es como se genera el conocimiento, permitiendo una evolución histórica del espíritu, entendiéndola como un desarrollo histórico de la razón. Por estos principios que nos permiten accionar a una realidad y un tiempo concreto. ¿A qué quiero ir con esto, estimado Eric? De que el pragmatismo señala de que hay que hacer un desarrollo tanto en lo que es la materia, en entender la naturaleza, pero también en entender la espiritualidad de las personas. Pero esta espiritualidad tiene que entenderse en el marco de una realidad objetiva. Por eso el realismo, para mí, el realismo científico y el pragmatismo filosófico en la educación son una fusión que hacen una simbiosis que pueden permitir tener un acercamiento más objetivo a la realidad, ¿no? Por eso parto de estas dos escuelas filosóficas. Perfecto, José. ¿Nos podrías contar cómo concibes el aprendizaje? El aprendizaje, para mí, tiene que estar hecha sobre la base de la prueba y error, ¿no? En el sentido práctico de su ejecución, es necesaria la prueba y la falla, que conlleva a una dialéctica permanente entre el desarrollo de la teoría y la praxis. En realidad, y es esta la última la que va a juzgar las vacilaciones, las validaciones teóricas. La realidad es la prueba de fuego que necesariamente tiene que correr toda cuya, llámese teoría, existente o planteada por un individuo o un grupo de individuos científicos. ¿Dónde se ve que esta realidad se tiene que materializar? Es en la prueba de la teoría. Por tanto, para mí, y también históricamente se puede observar que el desarrollo tanto de los motores de los aviones, el desarrollo de los trenes, el desarrollo de las medicinas, el desarrollo de la gastronomía, ha sido un terreno de prueba y error que ha costado incluso vidas, ¿no? Pero esa es la base real en la que se construye el conocimiento, ¿no? Y cuando estas teorías sí responden a un proceso que ayudan a que podamos ver y entender mejor estas leyes naturales, eso es una muestra de que la ley efectivamente ya, la teoría se vuelve ley, ¿no? Por eso no es la teoría de la evolución, sino es la ley de la evolución, o caso contrario, si mi planteamiento choca con la naturaleza, choca con la realidad, entonces es de esta manera que se demuestra su inviabilidad, ¿no? Para ir concretando, por ejemplo, si yo pongo la teoría de que la gravedad corresponde a, qué sé yo, a la voluntad de uno mismo, entonces tendría que agarrar este encendedor y lanzarlo, y por mi propia voluntad ya no debería haber gravedad. Pero no importa en qué parte del planeta haga este ejercicio, la ley se va a cumplir independientemente de lo que yo quiera o no. Con este pequeño ejemplo quería demostrar más o menos que cómo es el aprendizaje, cómo yo concibo el aprendizaje. Perfecto, esa materialización, ¿no es cierto? Estaba súper interesante, ¿no? Y el ejemplo bastante didáctico. ¿Nos podrías comentar qué elementos curriculares consideras que básicamente deben resguardar un modelo pedagógico? El tipo de filosofía, las teorías psicológicas, la teoría del aprendizaje, los modelos pedagógicos determinan el tipo de ciudadano que se va a formar.
Es por esa razón que a la hora de formar a los estudiantes tenemos que observar qué principios nos llevan a una formación integral del conocimiento sin separación de la teoría y práctica, como íbamos diciendo en ese hilo, que conlleve que conlleve de la mano los textos y la teoría junto con la praxis y la práctica en la producción social, lo que demanda una educación que responda a los problemas objetivos de la sociedad y que responda a las dudas particulares propias de cada subjetividad del individuo. Y para desarrollar justamente todo esto que se está diciendo, considero que es necesario tener siempre los siguientes elementos: objetivos de aprendizaje claros y específicos, contenidos relevantes y actualizados, metodologías de la enseñanza variada y adaptadas a las necesidades de los estudiantes, evaluación formativa y sumativa para medir el progreso y el logro de los objetivos, los recursos educativos adecuados, incluyendo materiales didácticos y tecnología, y espacios físicos y entornos de aprendizaje adecuados. Estos elementos curriculares considero básicos, elementales, para poder enarbolar un modelo pedagógico exitoso. Entonces entendemos que la necesidad material tiene que primar. Para tener buenos estudiantes de mecánica necesitamos buenos talleres de mecánica. Para tener buenos estudiantes o buenos investigadores en física y química necesitamos buenos laboratorios de física y química, ¿no? Por eso hago énfasis en estos elementos curriculares que a mi parecer son indispensables. Bueno, muchas gracias, José. Una explicación bastante extensa, bastante importante. Hemos aprendido bastante sobre planificación educativa, tanto contigo como con el otro invitado. Ambos nos han dado conceptos, ambos nos han hablado de procesos, nos han hablado de lo importante, ¿no es cierto?, que es el currículo, el aprendizaje, muchos fundamentos, muchas teorías filosóficas también, teorías psicológicas. Y pues con todo este contenido los invitamos a nuestro siguiente programa. Vamos a tener también invitados muy importantes y damos por concluido esta sesión de Caro Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.